Hola, la semana que termina hoy día, que es 16 de abril, es una semana que fue intensa en la convención, intensa por distintas razones. Hubo una reforma reglamentaria orientada a ajustar el procedimiento y sobre todo a crear condiciones para impedir las prácticas de obstruccionismo y filibusteras que ha estado usando la derecha, de la cual ya comentamos en videos anteriores. Pero sobre todo ha sido intensa porque se han aprobado cosas de importancia, o se han discutido cosas de importancia. Me refiero al contenido ya de la nueva Constitución en el Pleno, es decir, derechamente en el momento antes, el momento de decisión sobre si algo entra o no entra al borrador que se ofrecerá, a la propuesta que se ofrecerá al país de nueva Constitución. Me gustaría destacar o comentar tres cosas. Uno, hubo votación sobre la propuesta de la Comisión de Principios, y ahí se votarán varias cosas importantes, pero yo creo que ahí la más importante es lo que probablemente va a terminar siendo el artículo primero de la nueva Constitución, que comienza con Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esa declaración es de extraordinaria importancia. Por supuesto, la sola declaración no es suficiente, y esto tiene que ver con cómo se van a garantizar los derechos sociales, etc. Pero aunque no es suficiente, es una declaración muy importante. El Estado social y democrático de derecho surge como una superación del Estado liberal de derecho. El Estado liberal de derecho es un Estado que entiende que es un Estado de derecho, es decir, sujeción a la ley, tribunales independientes, etc., pero que está comprometido especialmente con los derechos civiles y políticos. Es decir, es un Estado fundamentalmente negativo, que no infringe derechos. Contra eso surge, en la primera mitad del siglo XX en Europa, la noción del Estado social de derecho, social y democrático. Pero fundamentalmente aquí lo que importa es social. El Estado social de derecho es un Estado de derecho, es decir, sujeción a la ley, tribunales independientes, es una forma de Estado de derecho, pero es una forma de Estado de Derecho que atiende no solo a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos sociales. Es decir, derechos que suponen asegurarle a todos las condiciones materiales de la libertad: educación, salud, seguridad social, vivienda, etc. En Chile, la noción de Estado social y democrático de derecho es prácticamente el exacto opuesto de la noción de Estado subsidiario. Porque el Estado subsidiario precisamente lo que hace es negar los derechos sociales. Los niega, no en el sentido de que consista en la denegación de prestaciones, porque de eso hay, sino que esas prestaciones en el Estado neoliberal, el Estado llamado en Chile subsidiario, esas prestaciones tienen por finalidad concurrir en ayuda de los más pobres, no asegurar condiciones de igualdad. Y eso entonces es, creo yo, de los giros más significativos que va a lograr la nueva Constitución: hacer del Estado subsidiario, el Estado neoliberal, un Estado social y democrático de derecho. Eso, como declaración, por cierto, solo eso por ahora, se aprobó el día martes. El miércoles tuvimos la discusión sobre el informe de la Comisión de Sistema Político. Ustedes saben, esa es la comisión donde yo estoy. Hubo mucho que hablar. La propuesta, en lo que se refería al sistema político en sentido estricto, mantenía en buena parte la configuración institucional actual del Poder Ejecutivo, después de que se probaron y se discutieron distintas posibilidades, como la de incorporar un vicepresidente elegido o un ministro de gobierno que encabezara el gobierno en su relación con el Congreso y estuviera así mediando entre el presidente y el Congreso, como una manera de facilitar la cooperación con el Congreso, etc. Y después se sugirió que fueran las tres figuras: presidente, vicepresidente y ministro de gobierno, y al final estas dos últimas figuras, vicepresidente y ministro de gobierno, salieron y quedó solamente presidente, y con lo cual hay continuidad con lo que conocemos como poder ejecutivo en la nueva Constitución respecto de la tradición. Por lo tanto, si en una materia no hay refundación, ni resetear, ni ninguna de esas sandeces, es esta. Lo que sí contenía una innovación significativa era la propuesta en la configuración del poder legislativo. Primero, por cierto, acababa con todas las trampas constitucionales y los cerrojos y todo este sistema de leyes de la Constitución de 1980, de leyes ordinarias, leyes de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, leyes interpretativas de la Constitución. Todo eso se reemplazaba por ley. Y la ley se aprueba, como en democracia, por mayoría. Además, reconfiguraba orgánicamente el poder legislativo y ponía su centro en un Congreso de diputadas y diputados, como se propone que se llame,
que se va a elegir de modo proporcional, con algunas correcciones, o sea, lo más cerca que sea posible llegar al principio una persona a un voto, pero con algunas correcciones territoriales de escaños reservados, etc. Y un órgano distinto que se propone que se llame la Cámara de las Regiones, que tiene una composición igualitaria por todas las regiones. Cada región tiene el mismo número de representantes, con independencia de su población. Esto es importante por dos razones, una positiva y una negativa. La positiva es que de este modo se busca que esa Cámara Regional tenga o traiga a la discusión legislativa una perspectiva propiamente regional. La negativa, o el problema de esto, es que eso implica una exageradísima desproporción. 3 representantes regionales que representan una región donde viven 100.000 personas van a tener el mismo peso que 3 representantes regionales que representan a la región metropolitana donde viven 7 millones de personas. 7 millones van a contar igual que 100.000. Y eso, por cierto, choca con el principio proporcional, una persona, un voto. Choca, sin embargo, por razones justificadas, precisamente para traer al proceso legislativo una óptica especialmente regional. Y esto tiene muchas consecuencias, porque ahora la cuestión se está discutiendo en términos de las atribuciones de la Cámara de las Regiones, y hay quienes quieren hacerla lo más parecida al Senado posible, y entonces darle las más atribuciones que puedan. Pero nunca hay que olvidar que se trata de una Cámara en la cual 3 personas que representan a 100.000 valen lo mismo que 3 personas que representan a 7 millones. Eso tiene un límite. Es decir, tiene un límite la importancia política que esa Cámara puede tener. Y esto de las atribuciones es importante por otra razón. Porque si la Cámara de las Regiones se transformara por la vía de aumentar sus atribuciones en una especie de continuación del Senado, es decir, un órgano que tiene poder para tomar decisiones fundamentales en cuestiones importantes de política nacional y tomar decisiones finales, o por lo menos impedir que se tomen decisiones finales, como ocurre hoy día en el Senado, que si no da su consentimiento no hay ley, y que decide una enorme cantidad de nombramientos y decide la acusación constitucional, etc. Si la Cámara de las Regiones tiene continuidad en ese sentido con el Senado, entonces va a ser insostenible que siga siendo una Cámara Regional. Primero, porque va a ser insostenible que sean 3 representantes por cada región, que es lo que pasó con el Senado bajo la Constitución de 1980. En 1980 el Senado fue diseñado como 2 senadores por región. En 1989 las regiones más grandes se partieron en dos circunscripciones, para que fueran el doble de senadores, 4. ¿No? Porque era insostenible que las regiones más pequeñas, menos pobladas, tuvieran la misma relevancia para esas decisiones políticas que las regiones más pobladas. Porque hay una cuestión de sentido común en el principio democrático, una persona, un voto. Y una representación únicamente regional se aparta demasiado de eso. Entonces, por una parte, darle mayores atribuciones es hacer de ella una Cámara que va a estar expuesta a la presión por volver a alguna forma de proporcionalidad. Perdón, como decía antes, eso ocurrió en el 89, con la Constitución de 1980, y volvió a ocurrir en el 2015, cuando se hizo la reforma que permitió salir del sistema binominal, que aumentó el número de senadores de las regiones más pobladas, por lo mismo, buscando una fórmula más cercana a la proporcionalidad, porque si va a tener un poder central, no puede acercarse o moverse hacia la proporcionalidad. Entonces, si la Cámara de las Regiones tiene continuidad en cuanto a sus atribuciones con el Senado, entonces va a haber una presión muy grande para que se aleje de la representación regional y pase a ser representación más proporcional. Y además va a dejar de ser una Cámara que va a tener una óptica especialmente regional, como hoy día no la tiene el Senado. No es que no la tenga porque no hay senadores que no tienen preocupación por las regiones, por supuesto que los hay, así como hay diputados por lo demás. Sino no la tiene porque su función no la hace asumir una óptica específicamente regional. Entonces, el diseño propuesto comprendía este Congreso de Diputadas y Diputados que representaba, donde se formaba la voluntad política del pueblo chileno, por eso es importante la proporcionalidad ahí, y una Cámara de las Regiones que traía la perspectiva propiamente regional a la discusión legislativa, pero que por eso mismo tenía una competencia más restringida, solo a las que se llamaban leyes de acuerdo regional, y tiene un modo de incidencia en el proceso legislativo subordinado a la Cámara donde se forma la voluntad política del pueblo chileno, que es la Cámara, el Congreso de Diputadas y Diputados. Este diseño fue aprobado solo parcialmente, porque todavía
porque se manifestaron en el Pleno diferencias de posición, incluso entre los colectivos que habían llegado al acuerdo en que consistía. Y eso sugiere, o eso implica que durante esta semana va a seguir habiendo conversaciones con la finalidad de afinar esos puntos que no se aprobó. Entonces aquí hay algo, el miércoles se tomó una decisión, se aprobó una arquitectura fundamental, Congreso de Diputadas y Diputados, Cámara de las Regiones, un poder ejecutivo con la misma configuración, o muy parecida a la que tiene hoy día, etc. Pero claro, faltan cuestiones importantes que terminar de conversar. Y eso es lo que va a ocurrir esta semana. Espero que en el reporte de la próxima semana sea posible decir algo, sea posible decir que todo esto salió bien, como yo creo que va a salir. Por último, el jueves hubo un pleno en que se votaba el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, que era sobre órganos autónomos, y ese informe se rechazó en general. El rechazo en general lo que significa aquí es que ese era un informe que requiere más conversación. Así que vuelve a la comisión en plazos que están previstos, está dentro del cronograma fijado, por lo tanto esto no es un problema. Va a volver a la comisión para que la comisión vuelva a hacer una propuesta, no partiendo de cero, ¿no?, sino construyendo desde lo que se rechazó en general para que volviera a la comisión y construir de ahí más o menos lo mismo que está pasando en el sistema político, que es continuar y completar una conversación que no alcanzó a ser terminada oportunamente para que fuera presentada al Pleno en esta pasada. Eso es lo que ocurrió en el Pleno durante esta semana. Después hubo algo más que decir respecto a lo que pasa en la Comisión de Sistema Político, donde estoy yo. Se tomó una decisión sobre Carabineros, que ha sido muy discutida. Yo creo que discutida falsamente, en el sentido de que se le atribuye un sentido que no tiene. Lo que la comisión, esto es la Comisión de Sistema Político, que va a ir al Pleno en su segundo informe, que se va a votar la próxima semana, decidió que Carabineros es una institución civil. Y eso ha sido acusado como que esto quiere decir que se acaba Carabineros, pero quienes lo acusan no toman en cuenta que además la misma comisión, en el mismo momento, en la misma sesión, decidió proponer que la nueva Constitución dijera explícitamente que las policías son Carabineros de Chile de Investigaciones. Es decir, no solo no ha sido eliminada Carabineros, ni mucho menos, sino que ha sido constitucionalmente ratificada y explicitada. Que sea una institución civil y no militar, quiere decir que es una institución que se organiza de una manera propia para los civiles. La organización militar supone verticalidad en el mando y una verticalidad que converge en un punto en la cúspide. Esa es la estructura adecuada, asumamos, para la guerra, ¿no?, para enfrentar al enemigo. Pero una policía no se prepara para la guerra, no se prepara para enfrentar al enemigo. Y requiere una estructura más adecuada para la existencia de controles internos, una verticalidad menos rigurosa, etc. ¿No? El hecho de que Carabineros sea definido como una institución civil no le cambia su naturaleza, por lo demás. De hecho, ya hay la otra policía, la Policía de Investigaciones, es claramente una institución civil. De modo que esta interpretación que se le ha tratado de dar a la decisión de declarar que Carabineros es una institución civil, como si eso significara que va a haber una policía política o que se acaba Carabineros, creo yo que es manifiestamente fuera de lugar. Al contrario, lo que se ha hecho es ratificar que las policías, que son instituciones civiles, son Carabineros y Investigaciones. Como decía, eso es parte del informe de del segundo informe de la Comisión de Sistema Político, que llegará al Pleno esta semana. La semana que viene es una semana en que tendremos plenos todos los días para seguir discutiendo y aprobando informes y normas que vienen de las comisiones. Así que probablemente en esa materia también habrá mucho que decir en el próximo reporte. Nos vemos hasta entonces.